Domingo 9 de abril. Vivir como un cristiano. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, comienza con comillas, pues, dando a entender que lo que sigue es el resultado de lo que vino antes. El capítulo 1, como vimos, es una realización ingeniosa con respecto a lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo deberíamos responder a ello. En el capítulo siguiente, Pedro vuelve a abordar este tema y lo desarrolla aún más. Escucha Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. ¿Qué nos está indicando Pedro acerca de la forma en que deberíamos vivir? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro utiliza dos imágenes diferentes para mostrar que los cristianos tienen un doble deber. Uno es negativo, pues hay cosas que deben ser descartadas. El otro es positivo, pues hay cosas que deberíamos tratar de hacer. En su primera imagen, Pedro insta a los cristianos a deshacerse de toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y maledicencia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Al hacerlo, los cristianos se conducirán de un modo distinto al de muchos que los rodean. Al haber desechado la malicia, no desearán hacer daño a los demás, sino más bien procurarán su bien. Debido a que los cristianos han descartado la insinceridad, no actuarán de manera tal que engañen a otros, sino que serán francos y honestos. Los cristianos no envidiarán a aquellos que tienen más que ellos, ni harán declaraciones que dañen deliberadamente la reputación de otro. Estarán contentos con su propia vida y florecerán donde la providencia los ha colocado. La segunda imagen que utiliza Pedro, la de un bebé que desea leche. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, provee el lado positivo de su instrucción. La vida cristiana no es meramente un asunto de desechar las cosas malas. Una vida así sería vacía. No, es un asunto de buscar alimento espiritual con la misma intensidad con la que un bebé hambriento llora por leche. Pedro señala a sus lectores cuál es la fuente de ese alimento espiritual. Entre paréntesis, ver también Hebreos capítulo 4, verso 12, Mateo capítulo 22, verso 29, Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 15 al 17. La palabra de Dios, la Biblia. En la palabra de Dios podemos crecer espiritual y moralmente, porque en ella tenemos la mayor revelación de Jesucristo que es posible obtener, al menos para nosotros. Y en Jesús tenemos la mayor representación del carácter y la naturaleza del Dios Santo al que hemos de amar y servir. ¿De qué manera están relacionadas estas dos ideas? Es decir, ¿por qué el buscar alimento espiritual de la palabra nos ayudará a dejar de lado las malas acciones y actitudes de las que nos advierte Pedro?